El otro día estaba por internet tranquilamente y vas a flipar con lo que vi. Un vídeo donde supuestamente las personas recién vacunadas de COVID eran capaces de atraer objetos metálicos como monedas, cucharas e incluso teléfonos móviles. La verdad que me quedé un poco rayado, entonces decido investigar más a fondo. Por lo que leo, se trata del magnetismo producido por un supuesto componente de las vacunas, el óxido de grafeno. Según esta teoría, se trata de un plan de dominio mental en el que pretenden implantar en la humanidad circuitos electrónicos que nos harán dóciles y manipulables a través de la inoculación de las vacunas contra la COVID. ¿Será cierto? Yo quiero saber la verdad. Mi vena científica sale a relucir y trato de averiguar más sobre tan polémico componente. El óxido de grafeno proviene del grafito, la sustancia que se encuentra en las minas de los lápices. Está compuesto por unas láminas de átomos de carbono. Cuando estas láminas se las aísla a las unas de las otras, se las denomina grafeno. Este grafeno puede ser tratado mediante oxidantes para dar lugar al dichoso óxido de grafeno, un componente con carácter tóxico. ¡Un momento! ¿Me estás diciendo que van a controlar el mundo con un lápiz? No descansaré hasta saber la verdad. En plena investigación me encuentro con un blog con una temática basada en cientos y cientos de artículos científicos con grafeno, que nada tienen que ver, pero todos juntos dejan claro una cosa: el óxido de grafeno es malo. Entre todos estos artículos encuentro unos que hablan concretamente sobre dos vacunas que contienen óxido de grafeno. Una contra la COVID, publicada en 2020, y otra vacuna intranasal contra la gripe, que también lo contiene. No puede ser, era todo cierto. Hay grafeno en las vacunas. Continúo investigando en pos de la verdad y ver qué credibilidad tiene este señor. De repente descubro que tiene un canal de Twitch en el que suben vídeos y se autoproclaman como los mesías de la verdad y defensores de la vida. La COVID-19 está provocada por la interacción de dos factores: una radiación no ionizante de microondas procedente de esas antenas de telefonía y un compuesto tóxico radiomodulable, el óxido de grafeno, y que está introducido aquí. En la quinta columna buscamos la verdad para defender la vida. Todos somos una familia, la familia de la verdad y el fin de la vida. Estos campos electromagnéticos 5G, pero también 4G y 4G+, directos a la psique, directos a las neuronas, para alterar el comportamiento conductual de la población. Después de ver gran parte del contenido de su canal, me doy cuenta de que estas personas apoyan todo su discurso en un informe hecho por un profesor de la Universidad de Almería, el informe Campra. Un supuesto informe científico hecho a petición del dueño del blog que vimos antes, en el que se basan para afirmar inequívocamente que han encontrado el óxido de grafeno que ya todos conocemos en las vacunas. De forma inequívocamente concluyente, pues concluimos que ahí hay estructura grafénica inequívocamente. Determinó de forma inequívocamente concluyente la presencia del tóxico óxido de grafeno, de forma inequívocamente concluyente, en función al informe técnico del doctor Campra Madrid, del informe técnico final del doctor Campra, cuyo resultado es la presencia inequívocamente concluyente de óxido de grafeno reducido. Lleno de dudas, me dirijo a las páginas oficiales para ver los ingredientes que, en teoría, contienen las vacunas. Y ninguno de estos componentes es óxido de grafeno. ¿Pero qué demonios está pasando? Aquí hay algo raro, necesito respuestas ya. Entonces me doy cuenta de que tiene un grupo de Telegram. Tal vez aquí encuentre las respuestas que busco. Entro en el grupo y lo primero que me aparece es un mensaje de bienvenida y unas normas. En las normas pone que no se puede mentir. ¡Perfecto! Justo lo que buscaba. Una vez dentro, encuentro información de todo tipo, desde una recogida de firmas para prohibir la vacunación hasta una serie de recetas mágicas contra la enfermedad para los no vacunados. Ha llegado el momento de aclarar mis dudas sobre los imanes y comienzo a preguntar. Hola, he visto que se produce magnetismo en las personas al vacunarse. ¿Esto es cierto? ¿A alguien le ha pasado? Mis queridos hermanos no tardan en responder y formar un hilo a mi pregunta. Sí, es cierto, a millones de personas les ha pasado. Están tratando de asustar a la gente, y los que se van a tener que meter bajo las piedras serán ellos, cuando la población despierte y quiera cobrarse lo que les han hecho. Exacto, Helen. Esperemos que pase pronto y despierten, porque si solo fuera la imantación. Sí, a miles de personas por todo el planeta. Hay vídeos. Muchísimos vídeos que se hicieron los imantados con sus móviles. No me queda nada claro. Entonces, ¿por qué nadie de mi alrededor presenta ese magnetismo? Por lo visto, el tema va más allá de las vacunas. Sigo preguntando para averiguar. ¿Es verdad que con las PCR también te inyectan el óxido de grafeno? Espero
pero pasan de mí. Esto no va a quedar así. Entonces le pido a un amigo que se infiltre y haga de oveja negra de su familia. Hola, mi familia me obliga a vacunarme. ¿Qué debo de hacer, amigos? Los consejos de la comunidad no tardan en llegar. Mándalos a tomar por el culo. +1, pero sin decírselo así. No hacerles caso. Escucha a tu yo interior. Lo que diga tu familia te la refanfinfla. Pasar olímpicamente. No vacunarte. Somos muchos los que estamos sin familia por lo mismo. No sé a vosotros, amigos, pero a mí esta forma de presionar para que se haga una determinada cosa no me da buena espina. Aquí algo falla, pero ¿no era inequívoca la conclusión de que hay grafeno? Entonces, ¿por qué en el informe dice que la investigación sigue abierta? Qué contradictorio, ¿no? No hay nada cerrado nunca ni definitivo, no hay ninguna teoría definitiva. Nunca se puede decir que nada es concluyente y definitivo 100%, todo es revisable, cualquier teoría. Repito, no es que esté ya cerrado ni sea definitivo. Bueno, aquí esto es lo que ya hemos dicho, que esta investigación pues está abierta para que se continúe esta línea, se contraste, se replique o se rebata si es necesario. Me pongo a leer más a fondo el informe Campra y me doy cuenta de que se eximen en todos los lados de las responsabilidades que esto pudiera tener, y hay ciertos datos extraños en él. Además, en sus directos ponen una cuenta bancaria, lo cual hace saltar mis alarmas. ¿No será esto una presunta trama para lucrarse? Espera un momento, pero si esta página no es ni siquiera la auténtica de Twitch, es una página clonada. Esto huele mal, amigos. Vamos a tirar de química para resolver este misterio. Buenas, chicos. Estoy editando el vídeo y tengo que deciros que sí que tienen un canal de Twitch, pero parece que utilizan la página clonada para volcar todo el contenido como si de un plan B se tratase, por si terminan borrándole el Twitch. Evidencia número 1. Para empezar, el óxido de grafeno es un líquido marrón y aunque esté en bajas concentraciones siempre dejará en los viales una tonalidad contraria a la transparente que se aprecia, y en el caso de que llevara sería una concentración extremadamente baja, menor a los nanogramos por kilo y muy alejada de la dosis letal en ratas. Evidencia número 2. Por otra parte, sí que es verdad que existen vacunas con óxido de grafeno, pero están aún en fase experimental. Solo se han probado en animales y en ningún caso en humanos, estando muy lejos de comercializarse. Evidencia número 3. Además, en el informe utilizan técnicas espectroscópicas que por sí mismas no sirven para confirmar ni desmentir la presencia de este compuesto. Evidencia número 4. También utiliza una técnica micro-Raman, donde afirma que los picos coinciden con los de su patrón de óxido de grafeno, pero lo cierto es que estos picos coinciden también con los que se deberían de ver para colesterol, sacarosa y otros ingredientes de la vacuna como ARN. Para que lo entiendas, es como si vemos una sombra circular y afirmamos que proviene inequívocamente de un balón de fútbol, y lo cierto es que podría provenir de cualquier objeto redondo, como una canica o incluso una moneda. Evidencia número 5. Incluso la propia Universidad de Almería ha emitido un comunicado desvinculándose totalmente del informe de este profesor. Evidencia número 6. Además, el grafeno es diamagnético. Esto quiere decir que no atrae a los imanes, sino que los repele, y en el caso del óxido de grafeno reducido que mencionan, tiene un comportamiento paramagnético, es decir, que atrae muy levemente a los imanes, pero nunca desarrollaría un magnetismo como para sostener monedas o teléfonos. Para ello, debería de ser ferromagnético. Vamos, que estos vídeos no son más que trucos. Se puede poner pegamento e incluso mojándolos con agua, la adhesión física hace que se sostengan los objetos en el brazo. Evidencia número 7. Otro fallo de novatos es que el informe no aporta datos sobre la trazabilidad de la muestra, la cual permite conocer de dónde proviene la muestra y es un requisito fundamental en la investigación científica, lo cual supone un fallo metodológico grave. Con este vídeo quería denunciar toda la manipulación que está habiendo con estos temas. No olvides que vivimos en el mundo de la desinformación, en el que cualquiera te vende la moto. Por eso, ten criterio propio. Toma tus propias decisiones, y si después de todo decides no vacunarte, al menos que no sea por este tipo de mentiras, disfrazadas con datos científicos que te vende esta industria del miedo, amparándose en estudios inconcluyentes y que ni siquiera han sido revisados por pares.
En este vídeo no me he extendido todo lo que me gustaría, para hacerlo más ameno, pero si quieren continuar investigando, les dejo las referencias del trabajo abajo en la descripción del vídeo. Espero que te resulte útil la información y si es así, compártelo con alguien que le pueda interesar. Un saludo y nos vemos en el próximo.